El voto hispano, clave para la victoria de los partidos políticos en Estados Unidos. Demócratas, republicanos y libertarios lo saben y hoy se enfrentan ante nuestras cámaras. Nos comunicamos también con la capital estadounidense para conocer las últimas estrategias de las campañas y nuestros periodistas opinan en Claro Oscuro. La cara de la comunidad esta semana es alguien que ha luchado porque la participación política hispana en Georgia aumente y ocupe el lugar que merece. Conozca de quién estamos hablando. Hola, soy Mariela Romero. Hoy sábado 1 de noviembre, bienvenidos a Conexión. La contienda política y las próximas elecciones de medio término este martes 4 de noviembre ocupan la atención de informativos y noticieros, y Conexión no es la excepción. A 3 días de los comicios, el Partido Demócrata se ve vulnerable para mantener escaños en la Casa de Representantes y el Senado, incluso en lugares donde el presidente Obama ganó las pasadas 2 elecciones presidenciales. Para profundizar en este terreno, entramos ahora en comunicación con nuestro corresponsal en la capital del país, Fernando Pizarro. Muy buenas noches, Fernando. Gracias, muy buenas noches, Mariela. Fernando, según las encuestas más recientes, el 36% de los votantes republicanos se siente motivado a salir a votar en las elecciones del martes, frente a un 26% de los votantes demócratas. Con el Senado en juego, ¿qué medidas están tomando los demócratas para motivar a su base? Bueno, Mariela, qué bueno que mencionas esas cifras, porque además también esta semana salió otra encuesta dada por el Washington Post y la cadena ABC. Han salido muchas en las últimas semanas, como te podrás imaginar. Y los republicanos, según en este último sondeo, tienen una leve ventaja con miras a estas elecciones de medio periodo. Según esta encuesta, el 50% del electorado en general estaba dispuesto a votar por un candidato republicano contra el 44% que estaba dispuesto a votar por un candidato demócrata. Esto le hace más difícil al Partido Demócrata empezar a levantar a su base, como tú dices. Hay algunas candidaturas quizás en Colorado donde el voto latino podría ser importante, pero obviamente están metiéndole mucho dinero en publicidad, también en propaganda electoral para lograr levantar a esa base que en este momento, como podemos hablar más adelante, el electorado latino está un poquito desencantado en este momento para salir a votar. Y Fernando, las protestas de grupos proinmigrantes en la capital que son tan frecuentes, muchos latinos se sienten defraudados por lo que consideran las promesas incumplidas. ¿Qué papel jugará la participación de los hispanos en estas elecciones? Bueno, en estas últimas semanas, quizás luego del anuncio del presidente de que iba a postergar el anuncio de las acciones ejecutivas sobre inmigración para después de las elecciones, se rumorea que este anuncio podría venir quizás incluso en diciembre. Las manifestaciones en Washington decayeron un poco. Sí hubo algunas manifestaciones esta semana, principalmente de grupos de dreamers o soñadores que siguen pidiendo que sean sus familiares también que sean incluidos en esta posible acción ejecutiva del presidente. Pero muchos dicen, y también otro sondeo del Centro de Investigación Pew esta semana demostró que el voto hispano también en este momento ha decaído en cuanto al apoyo principalmente del voto latino, de los votantes inscritos latinos al Partido Demócrata en una cantidad quizás considerable, en un 57% comparado, por ejemplo, con el 65% de los votantes latinos que apoyaban a los demócratas en la elección de medio periodo del 2010. También solamente un 63% de los votantes se identifican como demócratas, nuevamente hablando de votantes hispanos, contra el 70% que lo hacía, por ejemplo, el 2012. Así es que el voto latino va a seguir siendo crucial para mucha gente y va a ser quizás en un número récord para una elección de medio periodo, pero va a ser más difícil este año para los demócratas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Mariela. Muy buenas noches. Bueno, y nuestra mesa de redacción también se une a la discusión política. Veamos el cruce de opiniones en el segmento Claro Oscuro. Bueno, esta semana en la mesa de debate continuamos otra vez con lo de las elecciones. Salieron algunos artículos recientes y Mariela había visto uno en específico acerca de las estadísticas y los sondeos que han salido en el estado de Georgia con las contiendas que hay del Senado, etcétera.
Y entonces hay dos artículos específicos que hablan sobre las encuestas y uno critica al otro porque su grupo que había utilizado era muy reducido, entonces eso pues obviamente va a cambiar la proporción. Y entonces con eso como información de trasfondo quería hablar acerca de no solamente de las encuestas y cómo pueden ser manipuladas, sino también las estadísticas, y lo vimos el fin de semana en el último debate donde ambos oponentes, tanto Jason Carter como Nathan Deal, se criticaron las estadísticas porque dependiendo de quién las dice o cómo se selecciona, pues obviamente cambia mucho la retórica, ¿no? O cómo las interpretan. Exacto. ¿Y quién paga la encuesta? Entonces, con eso en mente, la primera pregunta que quiero plantear es, ¿el elector latino o estadounidense o el que sale a votar se basa de las estadísticas, se basa de las encuestas, vota porque el candidato es carismático, vota por su plataforma política, vota por partido, vota por convicción? ¿Qué es lo que creen? Bueno, yo creo que hay, dentro del electorado hay un poco de todo. Es decir, habrá gente que le influenciará o mirará las encuestas. Yo creo que no es muy inteligente mirar las encuestas, eso es ir para donde vaya Vicente, ahí va la gente, pues no, yo creo que las encuestas son una herramienta más que te pueden un poco ver la temperatura de cómo está el tema político, ¿no? Una decisión. Y lo otro que se ve precisamente en esta elección es que se encuentra, según estas encuestas, bien cerrada. Están como prácticamente unos días amanecen unos arriba, el otro día es el otro el que lleva la delantera. Y creo que va a ser como el día final, el mismo martes, el que se va a decir, bueno, quién tuvo la razón y por quién se inclinaron. Pero lo que me da la atención de esta encuesta en concreto es que se están hablando del voto latino en Georgia, es una de las primeras veces y que donde dicen estas encuestas que el voto latino es realmente importante. Pero no es tanto como el voto latino, sino el voto minoritario o el que no vota, porque puede marcar la diferencia precisamente porque está muy cerrado y si alguien que antes no votaba decide votar o quien estaba indeciso en las encuestas se decidió, ya eso puede cambiar totalmente el panorama. Pero lo que dice Iván es, yo creo que es correcto, o sea, yo no creo que el elector tenga que salir a votar por hacer daño al partido contrario o simplemente porque su carisma o por guiarse por las encuestas, sino estudiar un poco su plataforma política, sus propuestas, ¿no? Los artículos también hablan que están siempre relacionando al hispano o a la comunidad latina con los demócratas, pero que muchas de estas personas como voto castigo a Obama quizás se vayan hacia la parte republicana. Ese es uno de los análisis que se da. Los análisis que dan, sobre todo los medios norteamericanos, hacen un análisis desde un punto de vista del votante norteamericano, no tanto del latino. El latino, por norma general, no monotemiza, es decir, no va a votar por un solo tema, por lo menos aquellos votantes que un poco miran bien los programas. Opino que el voto correcto del elector es el que se guía de las posturas y las propuestas de los candidatos, porque si te pones a ver, o sea, el voto de castigo sí, o sea, le estás golpeando o le estás castigando pues a tu partido político, pero eso puede ser contraproducente a largo plazo, ¿no? Porque estás votando por un programa que a lo mejor no te interesa 100%. Y además otra cosa que hay que ver es la misma muestra de estas encuestas. ¿Algunos de ustedes lo han llamado? ¿Han recibido llamada? No, yo no he recibido llamada, entonces quizás hay que ver... Bueno, sí, una de las cosas que estaban diciendo es que el muestreo y el sampleo que habían hecho de las encuestas no era fidedigno, es decir, daba mucho margen a error. Exacto. Entonces, bueno, por eso de las encuestas muchas veces, como decía ya antes, ¿quién las hace? ¿Quién las paga? Y luego, ¿quién hace la lectura? Sí. Para mí lo importante es que el que pueda votar, que vaya a votar. Así es. Es decir, y esa es la encuesta final que va a valer. Y además es importante también que creo que toda esta campaña ha tenido, tanto para el electorado latino como para el resto de los votantes, ha tenido una respuesta porque se ha visto que las elecciones adelantadas aparentemente llevan un récord en participación hasta esta fecha. Sí, por todo lo que se ha motivado para que la gente salga a votar. Yo creo que lo importante es que aprendan sus posturas políticas y estudien un poco del historial de cada candidato, porque obviamente un comercial te puede vender muchísimo en 30 segundos, pero en realidad
Hay que leer letra pequeña. Como letra pequeña y las estadísticas a veces engañan. Sí. Bueno, que salgan a votar, eso es lo que tienen que hacer. Y como la discusión continúa en sus hogares, queremos que nos haga parte y comparta su opinión en nuestras redes sociales. Al volver, invitamos a republicanos, demócratas, a libertarios a un debate aquí en el estudio. Los tres partidos buscan el voto latino, ya que esta elección puede decidirse según nuestra participación. Veamos qué tienen que decir, no se vayan. La contienda electoral en Georgia está considerada una de las más reñidas en todo el país, ya que en juego está el control del Senado del país y en la gobernación estatal podría ocurrir un cambio de dirección. Tanto analistas como asesores políticos saben que quien gane la confianza del votante latino podría salir victorioso. Es por ello que hemos invitado a representantes del Partido Republicano, Demócrata y Libertario. Con nosotros se encuentran Andrea Hunt, Aristizábal y Antonio Molina con las propuestas y posturas libertaria y demócrata respectivamente. Lamentablemente, nuestros esfuerzos por conseguir a un representante del Partido Republicano no han sido fructíferos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bienvenidos, Andrea y Antonio. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, lo primero con lo que quiero empezar es explicarle a la audiencia cuál es, por ejemplo, la postura del Partido Libertario y en qué se diferencia de la propuesta del Partido Demócrata. Andrea. Pues lo que quieren los libertarios es un gobierno más pequeño que no esté tan involucrado en las vidas de los individuales. La mayoría piensa que cada individual sabe qué es mejor para ellos mismos y lo único que importa es que lo que ellos hacen no causa daño a ningún otro individual. Y Antonio, entonces el Partido Demócrata, en contraste, es un partido que quiere que el gobierno sea más grande y que se interfiera en la vida de los ciudadanos. No todas las veces, y también tenemos que ver que a nivel estatal el partido es un poquito diferente. Lo que sí creemos que tienen que existir ciertas barreras o protecciones como tal, ¿verdad? Ya que estamos pagando impuestos para ciertos servicios, tenemos que asegurarnos que esos servicios sean manejados de la manera correcta y que ayuden a la comunidad que en realidad necesita esos beneficios. Ahora, cuéntenme los dos, ¿quiénes son los candidatos por el Partido Libertario para el Senado y también para la gobernación del Estado? Para el Senado tenemos a Amanda Swafford y para gobernador mi padre Andrew Hunt. ¿Y cuál es la propuesta de tu papá como candidato libertario para la gobernación? Lo que él quiere es, si él gana para el Partido Libertario, sería algo histórico. Y como hay pelean mucho entre los tres, entonces empezar con... Cuando dices entre los tres, ¿te refieres a los tres partidos? Sí, a los tres partidos. Pelean mucho. Entonces sería difícil hacer cambios rápidos, pero él quiere empezar con pasos pequeños, los cambios que necesita el Estado para que para el segundo término o para el próximo gobernador puede lograr más. Y cuéntame por el lado demócrata, ¿quiénes son los candidatos? Al momento tenemos dos excelentes candidatos. Para el Senado a nivel federal tenemos a la candidata Michelle Nunn, que sería la primera mujer en la historia del estado de Georgia de llegar a esa posición. Y también tenemos para gobernador al candidato Jason Carter,
nieto del presidente Jimmy Carter. ¿Y cuál es la propuesta de Carter si llegase a la gobernación? Bueno, parte de la campaña se ha brindado y enfocado más que todo en la educación, ¿verdad? Sabemos que por la educación podemos llegar a un nivel económico próspero que no hemos tenido, ¿verdad? Si vemos históricamente en los Estados Unidos los tiempos donde la economía creció más, fue durante tiempos que los Estados Unidos invirtió grandemente en la educación. Ahora, quiero preguntarle también a los dos, ¿cuál es la postura de sus candidatos en torno a la población inmigrante que está aquí viviendo en el estado de Georgia? Tanto la inmigración indocumentada y los inmigrantes que están legalmente con estatus legal aquí en el estado. Es básico, ¿verdad? Nosotros estamos lamentablemente en una posición donde la administración corriente del gobernador Dio ha tomado todos los pasos posibles para tratar de afectar nuestras comunidades. Somos una de las comunidades que más ha sido afectada desde que él tomó su posición como gobernador. Y claro está, ¿verdad? Cuando una persona que era alguien que estaba tratando de pasar leyes que le quitaban la ciudadanía a niños hispanos solo por el estatus de los padres, no podemos esperar algo bien de él. Diga lo que quiera decir y trate de cambiar la idea como lo quiera. Lo que sí sabemos que con Jason también no va a estar para darnos falsas promesas, ¿verdad? Eso lo hizo claro desde su primera junta con miembros de la comunidad religiosa hispana, que fue la primera vez que una persona para esa posición extendió la mano y trató de hablar con ellos como tal. Y lo que sí ha prometido es el poder del veto. ¿Qué es el veto? El veto nos da la posibilidad que si la asamblea, ¿verdad?, aprueba una medida anti-inmigrante y llega a su escritorio como gobernador, dándole el veto, niega esa póliza. ¿Y cuál es la propuesta entonces de los libertarios en torno a la inmigración? Lo que ellos opinan es que debe ser más fácil conseguir una visa para trabajar y que sea más rápido. Ahora el problema más grande con inmigración ilegal es porque es muy difícil. Las personas quieren llegar, quieren trabajar y quieren contribuir, pero no pueden porque el gobierno no los deja. Y es un esfuerzo muy grande conseguir eso, pero si tienen la oportunidad de conseguir una visa de trabajar más rápida, ahí están protegidos ellos mismos porque hay muchas personas que contratan a inmigrantes ilegales y después no los pagan. Y ellos no pueden decir nada porque si tratan de recibir su dinero, van a ser deportados. Los latinos, muchos de ellos se sienten, y te lo digo a ti, Antonio, se sienten decepcionados de las políticas en Washington, por ejemplo, las promesas que se hicieron y no se cumplieron, no se ha aprobado una reforma migratoria. ¿Cómo hacer para que los latinos crean en que su voto es poderoso? Sí, y lamentablemente es la tristeza que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Creo que tenemos que entender que lo que es gobierno federal y estatal son dos cosas completamente diferentes. Cada una nos puede afectar diferentemente. Al nivel estatal tenemos la posibilidad de poner por fin a alguien que nos represente y tenga en cuenta cómo nosotros nos sentimos, nuestros valores y el trabajo y la labor que nosotros hacemos para hacer que Georgia sea un estado próspero. Andrea, ¿y en el Partido Libertario ustedes están haciendo esfuerzos para llegarle a nuestra comunidad? Sí, yo sé personalmente que Andrew Hunt ha ido a varios eventos de la comunidad latina. Él ha ido a todos los eventos de Galeo, él ha aparecido en Plaza Fiesta para hablar con personas. Con los ciudadanos. Lo que hacen los libertarios es algo que se dice grassroots campaign, que significa que es más importante ir a hablar con personas frente a frente, para que conozcan para quién van a votar. Bueno, lamentablemente este es todo el tiempo que tengo. Muchísimas gracias. Espero que con la opinión que ustedes han presentado aquí, nuestra audiencia se sienta motivada a salir y a expresarse en las urnas. Al volver, les presentamos a quien hemos elegido como la cara de la comunidad.